No, obvio que vieron macro, pero ¿qué apéndice? Ya, vieron un apéndice, apendicitis aguda, que ahorita no tengo la placa, no sé qué pasa. Pero, ¿qué más vimos? Un útero que tenía un miomota, ¿verdad? Una miomota. Vamos a... No, era un... Sí. Intestino falta ese, nos falta. El intestino que tiene infarto hemorrágico, ¿verdad? Yes. Con una probable trombosis. ¿Ya? ¿Qué más? Solo es... Mentira. Ah, El uno era ya, con el apéndice me dijeron que no. Glándula mamaria. ¿Quién dijo hablando de la mamaria? Bien, estaba atendiendo el señor, ¿qué era? ¿Cuál era su criado? Era el criadito. Pero atentito. A ver, ¿con qué quieren empezar? ¿Cuántos Jesús? Pero los de atrás no ven nada, pues. El apéndice no, eso es inflamación aguda, es un... intestino. Quieren el intestino, a ver, busquemos el intestino. Intestino, aquí está, 72. Segmento de intestino delgado, ¿no? Ya. Aquí está. Vamos a ver. Los mismos criterios que usábamos para identificar los patrones de necrosis. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? Que cuando decíamos que había necrosis, cuando no podíamos diferenciar las células, habían perdido su morfología. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso de muerte celular hacía que se degraden las membranas celulares, o sea, y los núcleos. Ahí yo estoy viendo un poco de núcleos, pero ¿son núcleos de qué tipo de células? Muy bien, son polimorfonucleares, que van conduciendo a la industria. Y aquí hay algo, ¿qué hay? Un ribete de Músculo liso. Todo esto que se ve aquí es tejido hemorrágico. Y hay algo medio interesante, que es que la mucosa intestinal aún está algo conservada. ¿Sí ven? Las celulitas cilíndricas con el borde en cepillo. Esta es la chapa estriada que caracteriza las células columnares del intestino delgado, porque en el intestino grueso no hay chapa estriada. Está medio interesante porque la hemorragia empieza justo por debajo de la mucosa. Algo de muscular ha quedado todavía, sin embargo hasta la serosa se ve hemorragia. O sea, es lo que decíamos, un infarto hemorrágico transmural. Todo este tejido rosadito que medio que se ve parecerían la capa circular, porque ahí hay ¿cuántas capas en la pared del intestino? La muscular lisa, longitudinal y la circular. Correcto. Ya, la disposición circular y longitudinal. Acá vemos afuera algo de la longitudinal y toda la circular está prácticamente perdida, ¿no? La submucosa igual, todo es hemorragia, submucosa incluso queda un ribetito de la muscularismo cruzada y algo de mucosa conservada. Eso confirma que se trata de un infarto hemorrágico. Veamos las otras placas a ver si están algo mejor. Ya, por ejemplo aquí, ¿qué está pasando en la mucosa? Miren. Medio queda la sombra de las vellosidades, ¿verdad? Pero ven células epiteliales, ya están totalmente borradas. Estas son las vellosidades intestinales. Pongo desde arriba para que las puedan valorar. 2 que 3 glandulitas de las más profundas quedan. Todas las vellosidades están infartadas, están necróticas. Y ha sido reemplazado ¿por qué?
queda la sombra de lo que alguna vez fue vellosidad. ¿Y qué ha reemplazado? Edema y un Sí. infiltrado inflamatorio que es característico en la necrosis. Igual. ¿Sí ven? Las sombras de las celulitas, la sombra de la morfología de la vellosidad intestinal y todo está reemplazado por células inflamatorias. Estas de aquí fueron alguna vez glandulitas. Está la sombra de lo que fue una glándula, pero ya prácticamente no. Aquí hay alguna que otra media viable que me permite decir, sí, estoy en capa mucosa, ¿verdad? Y de aquí ya viene toda la zona del infarto normal. Esta está mejor esta, la verdad. Aquí se ve mejor usted. Y este de aquí me parece que fue borde quirúrgico. Es importante mandar borde quirúrgico no porque esto sea un tumor, pero sí porque tengo que descartar que el borde quirúrgico esté con signos de isquemia. Si hay signos de isquemia o de necrosis, ¿qué va a pasar con esa sutura? Con la sutura, con lo que pudieron haber cosido, si de pronto abocaron el intestino, el segmento proximal con el distal, lo unieron. No creo, lo más probable es que le hayan dejado un muñón y abocado a la pared abdominal con ileostomía, con algún tipo de anastomosis a pared abdominal. Pero en el supuesto que hubiesen anastomosado los dos extremos terminales, si el tejido está necrótico, ¿va a cicatrizar? No va a cicatrizar. Y puede eso provocar una dehiscencia de sutura, una complicación quirúrgica. Con una dehiscencia en intestino, imagínense. Es lo que suele a veces pasar. No está bien hecha la sutura o hay algún tipo de factor, el paciente come deteriora o forza al intestino a moverse. A ver, aquí tenemos las vellosidades intestinales, reconocemos que es intestino delgado, como dijimos, ¿por qué? Porque aquí hay un reforzamiento en el borde superficial, el borde apical de las células cilíndricas, y se ve mejor. Un reforzamiento, pero un poquito de buena voluntad aquí, se ve como reforzadito, ¿sí? Como una bandita, eso de ahí corresponde. Esta como bandita, ¿sí ven? Esta bandita corresponde al ribete en cepillo de la superficie absortiva del intestino delgado. Aquí más bien se ve este reforzamiento que está aquí. ¿Ya? Y aquí veo claramente, incluso veo las vacuolitas. ¿De qué células son estas? Caliciformes del intestino, igual acá. Y veo un severo infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? Mono y polimorfo nuclear en la lámina propia. Sigo bajando, la muscular está, la muscular dilatada. Su mucosa está presentando ¿qué signo? ¿Qué respuesta vascular? Hay vasocongestión, si ven los vasitos, todos ellos dilatados, y hay edema, signo de que hay un cambio hemodinámico en esos vasos, podría estar relacionado a este proceso inflamatorio o a lo que ya sabemos que tiene este intestino. Si yo no supiera, pues dijera simplemente es un proceso inflamatorio que ha dado una respuesta vascular importante. Pero en todo caso aquí no hay. Este ya debe ser la parte más cercana a la lesión isquémica. Aquí, por ejemplo, ya se ve qué ha pasado en el estroma. Ya no se ve el tejido conectivo normal, ¿sí ven? Se ve hemorragia,
y se ve una cosa así rosada, amorfa, que indica que ahí había izquierda. De pronto esta es la parte más cercana a la visión. Infarto hemorrágico. Útero. Útero. La primera cosa que cortamos del útero, ¿qué número? 7. La primera cosa que cortamos del útero, ¿qué fue? El cervix, ¿verdad? Es lo primero que se va a ver. Vamos a ver el cuello del útero. En el cuello... En el cuello del útero tenemos... ¿Qué ve? ¿Qué es esto? ¿Qué corresponde en el cuello esto de aquí? El exocervix, el epitelio escamoso. ¿Qué veo? Que hay una importante cervicitis. Tengo polimorfos metidos en el epitelio. Cervicitis aguda. Ya. Sigo recorriendo. Llego a la unión escamo-columnar. Aquí están las glándulas. Aquí es la unión. Sí. ¿Y qué veo? Una importante inflamación. Ya eso ustedes deben decirme a coro, porque ya se supone que saben. Hartas células inflamatorias, mayoritariamente, ¿qué son? ¿Qué son? Mononucleares. O sea, hay un proceso crónico, como dijimos que había polimorfos en las otras. Miren, ahí está una glandulita media mal cortada, glándula endocervical. Y en el exocervix había inflamación aguda. Entonces, ¿eso qué es? Un proceso crónico agudizado. Las células, el revestimiento mucoso endocervical. Y aquí hay algo interesante que ustedes también conocen. ¿Qué es? ¿Cómo? Ahí se ve una glándula que no tiene luz. ¿Qué le está pasando a esa glándula? Ya eso se supone que saben. Ay. Cuando hay un estímulo persistente, ¿qué ocurre en las células? ¿Cómo se llama eso? La hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia, etcétera. Se adaptan. Aquí no hay nada de necrosis, todo está viable. Entonces, ¿cómo puedo hablar de muerte celular? Miren aquí, respuesta inflamatoria provocado microhemorragias. Solo en esa glandulita se ve. Ah, no, aquí también, ¿ves? Hay otro poquito. ¿Qué es eso? Esto no es epitelio glandular, esto es otro epitelio. Este de aquí es epitelio cilíndrico o cúbico. Pero este es otro epitelio y está rellenando, que es una metaplasia. Tiene que decir el apellido de la metaplasia. Una metaplasia escamosa. Se supone que estoy viendo endocervix. Entonces, la metaplasia es del exocervix. Las células escamosas han migrado a las células, al lugar donde están las células columnares del endocervix. Bien, entonces, en el cuello, ¿qué tengo? Cervicitis. ¡Hey! ¿Con ustedes en la clase? Inflamación crónica con polimorfos nucleares, cervicitis Inflamación. reagudizada con Metaplasia,
O metaplasia escamosa. Ya, vamos a ver el endomiometrio. 2, 3. El endomiometrio es el corte de lo que yo veo, considero que era no afectado por el tumor. O sea, mucosa endometrial y pared de miometrio. Ya está. Esto casi no tiene endometrio, es un chirrin-rin chiquitito. ¿Qué tiene esta cristiana? A ver, edad, no sé si es vieja, no sé si es... Entonces, si yo no veo tan delgada la mucosa endometrial, ¿eso signo de qué es? Una atrofia. ¿De? Una atrofia. Muy bien, atrofia endometrial. Atrofia endometrial. Hasta ahí son solo mecanismos de adaptación lo que tiene este útero. Pero tenía un tumorón, ¿verdad? El tumor, ¿cómo era? ¿Dónde estaba? ¿Qué dijimos que era? Leiomioma. O sea, ¿qué espero encontrar? Manera de silbar o de llamar por la ventana. Creen que están en la defensa del barrio. Tiene que darse la vuelta, ingresar y dejar si es muestra en la secretaría, señor. ¿Por dónde le doy la vuelta? Por la puerta. ¿Por dónde se da la vuelta? O sea, quiere traspasar la pared. Le da tan difícil que le pase la vuelta. ¿Por qué será que la cámara siempre se loca cuando tiene que Funcional. mostrarles a ustedes las placas? Lo pongo por el lado. A ver, entonces, ¿qué espero encontrar si pienso que macroscópicamente era un leiomioma? A. Una proliferación de qué tipo de células. Razonemos, señores, tengo una proliferación neoplásica porque hablo de un leiomioma. ¿Qué células espero encontrar? Células que me recuerden al músculo liso del miometrio. Células musculares lisas. Si digo que es un leiomioma, ¿cómo van a ser esas células musculares lisas? Bien diferenciadas. Muy bien diferenciadas. Yo me asomo y miro y efectivamente no tengo duda de que son células Musculares, de músculo liso. musculares lisas. Pero, ¿qué veo? Que hay una ligera, ¿qué? Como No, desorganización no, si son que pasillos. edema, ¿no? Una ligera atipia. Ah, ¿De qué? de los núcleos. De los núcleos. Una ligera atipia nuclear. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un capilar, un vasito chiquito, parte de los capilares que nutren el tumor. Y este tumor llama la atención, ¿qué cosa? Que tiene una angiogenia importante. Por eso el tumor era gordote, grandote, pero es un tumor benigno.
los leiomiomas en útero pueden soportar la presencia de incluso figuras de mitosis atípica. Veamos si encontramos una, si tenemos suerte, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es mitosis atípica. Todas esas células son células musculares lisas, entre moderadas y bien diferenciadas y moderadamente diferenciadas. Yo no tengo duda de que esto es un leiomioma. Hay algo de tipo nuclear, eso es normal en una tumoración, pero no veo una mitosis. Y la otra característica que teníamos era que este tumor, ¿cómo era? Bien delimitado. Sí, tiene una cápsula. No le tomé a la cápsula porque se lo veía macroscópicamente bien delimitado, entonces no me llamó mayormente la atención. La próxima clase práctica les voy a mostrar otro tumorcito que ya mismo vamos a ver en la mapa rapidito. Leiomyomatosis uterina. 2 puntos. Leiomioma, ¿dónde está ubicado? En el medio. Intramural corporal. Porque dijimos que también podrían haber leiomias, ¿dónde? En el cuello. Ya. Y al último corte correspondía a ¿qué cosa? Choque. Estamos en el útero. ¿Ya se olvidaron qué más traía el útero? O traía una trompa y un ovario, que vimos que era del lado izquierdo. Miren, aquí está la cápsula, si hemos mandado un corte de cápsula. Es tenue, porque es tejido conectivo laxo, las cápsulas siempre son tejido conectivo laxo. ¿Tienen la diferencia entre el tejido conectivo laxo? Está medio viscoso. ¿Sí ven? Tejido conectivo laxo, y esto más denso es la neoplasia en sí, la proliferación de células musculares lisas. ¿Ya? Toda la cápsula, para muestra un botón, está bien delimitada. Aquí ya fue el corte, ¿no? Ahí ya no es normal. Vamos con la trompa y el ovario para que por lo menos vean alguna vez en su vida una trompa uterina. A ver, en la trompa, en el mesosalpinx, ¿qué me llama la atención? Sí. Vasodilatación, muy bien. Y esta es las evaginaciones e invaginaciones que hace el epitelio de la mucosa de la trompa uterina. La mucosa de la trompa uterina está tapizada por un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Muy bien. Y aquí sí se logran ver las sombritas de los cilios. Las sombritas de los cilios. Y en el porion o la lámina basal, ¿qué encuentro? Primero, mira, hasta los más chiquitos capilares están conocidos. Y luego, la presencia de células inflamatorias. Hay la respuesta vascular por acá. Entonces tiene una, ¿cómo se llama eso? Angiogénesis. Salpingitis crónica leve. No se ve mucho polimor, mucho linfocito en el intersticio. Pero sí hay la respuesta crónica leve. Neutrófilos no veo. Y el ovario. El ovario, bueno, ese es el estroma ovárico, no hay mayor cosa. Esto de aquí es un cuerpo blanco, que aunque no lo vimos, está ahí. Y lo que sí, otro cuerpo blanco, si ven que está reemplazado por un tejido colagenizado. Lo que sí vimos que fue un cuerpo amarillo. Vamos a ver si lo encontramos. Mínimo y no corté el cuerpo amarillo. Aquí está. Sino que ya esta cara de que está yendo a cuerpo blanco. Aquí amarillo. Todas estas celulitas de aquí son células luteinizadas. Son células más redondas, de citoplasma más amplio. Células luteinizadas. ¿Y eso qué es? A ver. Eso es. ¿Qué es?
Jaguarcito. Un folículo de Graf. ¿Dónde está el huevito, el óvulo para que digas que es de Graf? Ahí no hay óvulo. Un folículo que está ahí medio que quiere madurar. El óvulo no se lo ve. Un poquito hasta la teca, externa, pero no se ve. Hay algunos que sí se ven. Este parece un folículo primario. Sí. Ya crece. Bueno, en el ovario, como dije, como vimos en la macro, que aquí hay otro folículo medio dilatado, medio otro. Como vimos en la macro, en el ovario no se veía nada anormal. Solamente ese cuerpo amarillo, nada más. Y por último, ya para que se vayan y respiren profundo afuera, la mama. La mama tenía que... ¿Qué vimos era una masa que le habían sacado de una glándula mamaria de la paciente, ¿verdad? Tenía dos nodulaciones, ¿verdad? La una, ¿qué características tenía? Medía más o menos 3,5 y ¿qué más? Era semiblanda, a diferencia del tejido se veía más blanquecina, a diferencia del resto del tejido adiposo, ¿verdad? Y era mal definida y los bordes del tumor estaban en contacto con el borde quirúrgico. Todo esto de aquí era borde quirúrgico. Este es el corte mínimo. ¿Ya? Y aquí está el tejido adiposo y el tumor. Vamos a ver qué se ve. Bueno, para que medio recuerden, porque no se han de acordar cómo es la glándula mamaria, la histología de la glándula mamaria. Esto es un lobulillo mamario con sus acinos y sus ductos. Aquí hay uno que está medio relleno. Eso vendría a ser aquí igual. Lobulillo, su ducto. Otro lobulillo. Esa es la glándula, digamos que medio normal, porque ¿qué me llama la atención alrededor? ¿Qué tiene este estroma? ¿Qué es esto? Fibras musculares. Musculares. No, Fibras de colágeno. Hay un reforzamiento del colágeno de este estroma. Esto, si solo yo tuviera esto así, toda la mama, esto es signo de enfermedad fibroquística. ¿Por qué quística? Porque este ducto, por ejemplo, está ya dilatado. Hay otros, miren. Aquí ya veo otra cosa. ¿Qué está pasando en el interior de este lobulillo? Esto en relación con esto. Aquí se ven los acinitos, ¿verdad? Acá, ¿qué pasó? No es infiltrado. Estos no son células inflamatorias. ¿Qué son? Son células epiteliales que han proliferado, pero está circunscrito, delimitado. Aquí no hay ninguna alteración de las células que rodean el ducto mamario, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son las células que están por afuera? Las mioepiteliales, que son las que van a ayudar a hacer la salida, la contracción del conducto, para que salga la secreción. Esto se llama hiperplasia epitelial intraductal. Está todo delimitado, circunscrito, metido dentro del lobulillo. Ahora, miren acá, igual, otro lobulillo. ¿Qué pasa con el conducto de aquí, con este ducto? También tiene hiperplasia intraductal, pero no se sale nada. Todo está ahí. Esto es un lobulillo, así son los acinitos y el ducto excretor, otro lobulillito, con una importante fibrosis y reforzamiento del colágeno en el estroma. Esto está en la periferia. ¿Se acuerdan que había tejido adiposo? Ahí está el tejido adiposo. Miren, ahí se ven algunos. Pero, ¿qué ocurre acá? Miren cómo se ve aquí.
¿Qué ocurrió acá? ¿O les parece lo mismo que esto de aquí? Esto es casi normal. Hay patología, pero no hay neoplasia. ¿Qué pasó acá? A ver, empiezan a describir lo que ven. ¿Cómo sería si no veo las acinas? ¿Qué se perdió? Diferenciación. Si no estoy viendo las células una por una. De la Pérdida de la histoarquitectura. Segundo, ¿qué ven? ¿Qué son todas estas? Son Células, señores. ¿Qué está pasando ahí? Neoplasia. Obvio, pues si vieron en la macro es una neoplasia, pero ¿qué está pasando? Para que entiendan lo que es la diferencia entre un tumor benigno y otro maligno. El benigno que tenía bien delimitado, se veían las células musculares tal y como son. Aquí que estoy teniendo un crecimiento desordenado primeramente, o ven algo que está ordenado, bien organizado. Esto está ordenado en todo caso. Aquí han crecido en forma ordenada y están dentro del ducto. ¿Sí ven? Sí. Ya, esto no es maligno. Aquí, ¿qué ha pasado? Se perdió totalmente la histoarquitectura y el crecimiento es totalmente desordenado. Anaplasia. Anaplasia, si yo me pongo a observar célula por célula y veo que es una pobremente diferenciada. No son pobremente diferenciadas. Yo a la vista sé que son células del epitelio, o sea, que nacen del epitelio de revestimiento ductal. Incluso aquí todavía conserva la formación de ductos. Pero aquí, ¿dónde está el acino? ¿Dónde está el lobulillo? ¿Benigno o maligno? Maligno. Se perdió totalmente la histoarquitectura y el patrón es... ¿Qué es esto? ¿Qué otra característica tienen las neoplasias malignas? Invasivas. Esto está invadiendo todo. Y aquí vemos otra característica en el estroma que le daba esa consistencia dura al tumor. ¿Qué es? Desmoplasia. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Ay, Dios mío. Neoplasia maligna en la glándula mamaria de origen epitelial, porque es epitelial, no es mesenquimal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las neoplasias malignas de origen epitelial? Adeno. Sí, es un adenocarcinoma, pero dijimos que la glándula mamaria, igual que la tiroides, igual que el hígado, no le íbamos a denominar como carcinoma, como adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma en sí, pero la nomenclatura en esas glándulas, solo en esas glándulas, se escribe como carcinoma nada más, no adeno. Pero si ustedes buscan adenocarcinoma en mama, no van a encontrar. Siempre van a leer adenocarcinoma. Siempre van a leer carcinoma ductal o lobulillar. Pienso que eso es un carcinoma ductal. Pero es bien diferenciado porque pone todavía su sustituto. Hay estas figuras de relleno. Esto demuestra que a partir de un proceso de adaptación, la mamá tiene estímulos hormonales, puede tener estímulos incluso de inflamación, por infecciones, etcétera, traumas. Sin embargo, esos mecanismos de adaptación a largo plazo, ¿qué produjeron en este paciente? Una neoplasia. Porque hay el estímulo persistente que va a provocar la liberación o la alteración en las respuestas celulares, en las respuestas de los factores de crecimiento, que puede inducir la proliferación neoplásica, como ha ocurrido evidentemente en este caso. ¿Ya?
Ese era el tumor grande. Ahora vamos al borde quirúrgico. Borde quirúrgico de aquí. Aquí estaba el tejido adiposo que se veía medio normal. Sigo y aquí que encuentro. Que hay compromiso tumoral. Totalmente comprometido. Y ahora el nódulo más chiquito. Ah, esta era otra área. Vamos a ver esta otra área. Ay, aquí se ve algo bonito. Aquí. ¿Se acuerdan que hablábamos de enfermedad fibroquística? Aquí están los ductos. Dilatados quísticos. Y aquí hay una cosa muy interesante. El cambio, el reemplazo del epitelio de revestimiento ductal, que normalmente, ¿qué tipo de epitelio es? El que tapiza los ductos mamarios. Epitelio cúbico. Aquí veo un cúbico estratificado. Aquí, ¿qué tipo de epitelio estoy viendo? Epitelio cilíndrico. ¿Y qué tipo de secreción está presentando? Una secreción por decapitación, o sea, una secreción apócrina. Esto es metaplasia apocrina. Y esto es otro hallazgo que se observa en enfermedad fibroquística de la mama. Hasta aquí, esta mama, esto de aquí era simplemente mire, tremenda dilatación quística de este disco. Esto simplemente, si yo solo tenía esto, era una mastopatía fibroquística con hiperplasia epitelial intraductal. Pero ya vimos que a partir de eso se ha producido una neoplasia maligna. Mira, el estroma muy denso, la hiperplasia intraductal, ¿ya? La ectasia, aquí ectasia y acá ya dilatación quística con metaplasia apocrina. Es la misma mama y el nódulo chiquitito, el nódulo más pequeñito, que está aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Benigno o maligno? ¿Por qué? A ver, vas. Maligno porque primero hay pérdida. Mira cómo se mete en el tejido adiposo, cómo infiltra otros tejidos. Es invasivo, hay pérdida de la citoarquitectura y hay una abundante proliferación. Arquitectura. Y hay una abundante proliferación de fibras de colágeno. Eso no es criterio de malignidad, porque en la mastopatía vimos que también había un reemplazamiento del colágeno. Lo que sí es el patrón de crecimiento invasivo de unas células que no guardan relación con la histoarquitectura normal, lo que definimos como el neoplasia maligna. Y obviamente tiene una respuesta desneplásica, ¿no? Una respuesta desneplásica, pero eso no es el criterio de malignidad. El criterio de malignidad es el crecimiento desordenado, invasivo de estas células tumorales, que me recuerdan que son epiteliales, que me recuerdan que son del ducto, del revestimiento ductal, porque son pequeñas, pero están, ¿qué tienen? Miren las características de los núcleos, son unas cromatinas raras, a ratos medias pálidas, medias granulares, y además de eso, están infiltrando el tejido adyacente, creciendo en forma desorganizada, sin relación con la histología normal de las mamas. Pero no, pero usted dijo que ahí no había anaplasia, ¿verdad? En estas células, en este tumor, no hay. Entonces, como característica principal, en estas células, en este tumor, no veo anaplasia, pero sí veo qué. ¿Por qué? ¿Dónde veo el ganglio? ¿Qué es metástasis? ¿Qué es metástasis? En la placa anterior. La placa anterior era el mismo tumor. La misma cosa tenía un nódulo aquí y un nódulo chiquito por acá. Se refiere a la invasión. A lo que estaba invadiendo por el tejido. Pero eso no es metástasis. ¿Qué es metástasis? La diseminación de células neoplásicas hacia otro. No a tejidos, a distancia, otros órganos, otras estructuras anatómicas.
Si estoy hablando de la misma cosa, de la misma glándula, del mismo tumor, es la misma cosa. Está en la mama, está ahí mismo. Invasión local. Infiltración Invasión. local. Tiene que invadir, pues si no, no fuera maligno. Listo, jóvenes.